República, el presidente Gabriel Boric anunció la construcción de 260.000 viviendas hacia el fin de su gobierno, con lo que se abordaría el déficit que tiene a más de 80.000 familias viviendo en campamentos a lo largo de todo el país. Para abordar este tema nos acompaña el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Aquí estamos muy bien. Sí, ministro, 260.000 viviendas a razón de 65.000 por año. Una meta ambiciosa tomando en consideración la cantidad de viviendas que se construyen hoy día. ¿Cómo lo van a hacer, ministro? Mire, aquí lo más importante es que hay demasiadas familias pasándolo muy mal por no tener vivienda, están viviendo en campamentos, en condiciones muy difíciles. Y frente a esto, el presidente en su programa planteó la idea de construir 260.000 viviendas en 4 años, acumulando cada año. Esto es difícil porque hoy día estamos construyendo al ritmo que viene del gobierno anterior más o menos 120, 130.000 viviendas cada 4 años. O sea, esto es más del doble de lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo llegar a esto? Aquí estamos, primero que nada, planificando, o sea, teniendo metas por región y por comuna, de tal forma que haya esfuerzos diferenciados por la región y las comunas. En segundo lugar, trabajar mucho con los comités y con la organización social y con los alcaldes y con distintas instituciones de los gobernadores, con los Ceremi, en fin, para que haya un esfuerzo que sea de mucha gente del ministerio y con otros ministerios, porque este es un esfuerzo más allá del Ministerio de la Vivienda. Creemos también de que es bueno diversificar los caminos para llegar a la vivienda. No puede haber los caminos que teníamos hasta ahora, que eran un par de caminos principales, y estamos agregando otros, como es un programa con los trabajadores y las empresas, que el Servio vía directa también va a levantar ciertos proyectos, que también vamos a tener autoconstrucción en determinadas localidades donde eso se ha transformado en la principal demanda. Vamos a tener también pequeños condominios y arriendos, son un conjunto de caminos. Los arriendos es una de las modalidades que hoy día existe muy extendidamente en Europa y en otros países, pero que Chile no tiene ni historia ni tiene acumulado capacidades para esto. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Que hay un programa que va a estimular que los gobiernos regionales, los municipios, los servios y también las entidades privadas sin fines de lucro reciban recursos para poder tener viviendas para arrendar, siempre y cuando se sujeten a ciertas reglas. No van a poder cobrar más que dentro de ciertos rangos, van a tener que respetar a las personas que viven de una manera propia de este programa, no pueden llegar y despedir y cobrar mucho más que la inflación, en fin, se ponen ciertas reglas bien específicas. ¿Ministro? Tenemos poca experiencia sobre esto. Sí, justamente en este programa, el arriendo, vivienda a precio justo, uno puede recordar, y lo hemos conversado otras veces, experiencia en Europa, usted lo decía, en Berlín, otras capitales europeas, que hay más historia respecto a esto. A ver, ¿cómo va a funcionar? Para quienes nos están viendo en la casa, para muchas familias, sobre todo jóvenes, que hoy día el sueño de la casa propia no es más que eso, lamentablemente, es un sueño, es muy difícil con las tasas hoy día. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a construir? Un poco como para entender la lógica de este programa. Quiero reiterar de que el arriendo es un camino. Sí. Hay otras familias que van a postular a los programas que hoy día tenemos, van a postular a los nuevos programas, a distintas modalidades. Pero los arriendos, la idea es que haya postulación a los arriendos y haya una manera de seleccionar a las personas que van a ir a distintas alternativas que se estén ofreciendo, y ahí quienes administren esos locales, porque van a ser administrados o por los servios, o por los municipios, o por la gobernación, o por entidades sin fines de lucro. Los que administran esto van a asegurar de que haya un rango de cobro del arriendo que sea dentro de lo que se plantea en el propio proyecto y que justifique el haber distribuido estos recursos, entregado estos recursos para construir viviendas. Y esto lo vamos a ir acumulando en el camino para perfeccionarlo. No es fácil administrar. Pregúntele al alcalde de Recoleta. Él ha tenido una experiencia pionera de arriendo y se han visto la necesidad de acumular capacidades, de saber hacerlo y de corregir errores, en fin, porque recién estamos aprendiendo a que desde los municipios y entidades públicas se administren arriendos. Sí, en este caso puntual del arriendo, ministro, ¿cuáles son las metas para este año? En 5.000. Sí. Dele. El promedio que hay es 5.000 por año en los 4 años. Ya. Esa es la meta que hay. Y estamos partiendo ahora, esperamos, no sabemos, vamos a salir con la convocatoria en un par de semanas más, esperamos que esto agarre vuelo y ¿en alguna comuna en particular? Vaya gradualmente hasta llegar a cumplir plenamente la meta. No, esto va a quedar a criterio de quienes postulen, pero sin lugar a dudas no es lo mismo arriendo en la zona central que en zonas laterales.
que son las alejadas, porque una de las cosas que las personas valoran mucho es estar cerca de sus lugares de trabajo, cerca de su familia, cerca de los lugares donde desarrollan su vida. La idea también, ministro, es que con esta iniciativa se pueda intentar bajar los arriendos a nivel en el mercado, que hemos visto que pese a que están súper altos, han subido, se agotan en 5, 6, 10 días, 2 semanas, no dura los departamentos prácticamente en oferta de arriendo. La idea del gobierno aquí es intentar nivelar los precios. Mire, este problema con el incremento fuerte de los precios del arriendo es un problema mundial, que también se presenta acá. Ha llevado a que en algunos países europeos, incluso los estados han resuelto expropiar las viviendas de arriendo, los departamentos en arriendo. En otros han fijado precios. Nosotros estamos planteando una estrategia que es producir, por primera vez, producir vivienda para arrendar, arriendos protegidos que se han dado en llamar. Bueno, y a partir de eso, esto va a influir especialmente en los arriendos de los sectores más bajos de ingresos, porque queremos concentrar la oferta de arriendo básicamente en el sector que tiene mayores necesidades y parte de los sectores medios de bajos ingresos también. Sí, ministro, quiero volver a con lo que iniciamos la conversación, estas 260.000 viviendas, 65.000 al año. ¿Cómo están conversando ustedes también con las mismas inmobiliarias, las constructoras que han visto que han subido los precios? Ellos han dicho, claro, los contratos están firmados en estas condiciones, suben los precios, a mí no se me hace negocio, hay muchos proyectos que han votado. ¿Cómo lo están viendo eso? Mira, en primer lugar, nosotros mantenemos un diálogo con los empresarios, sin lugar a duda, porque no hay un programa factible sin que las empresas construyan. Hemos tenido la semana pasada un encuentro con los 18 directores de las comisiones de vivienda de todas las regiones del país. Hemos tenido varios diálogos con la directiva nacional. Bueno, lo que nosotros hacemos ver primero de que es muy importante que los empresarios sean responsables de este desafío nacional también, lo sientan propio, no es de otros. Que en segundo lugar, frente al tema del incremento de los insumos y a la escasez de maestros, tratemos de explicarnos esto y busquemos soluciones. En el caso del incremento de los insumos, nosotros hemos aumentado ciertos subsidios para cubrir en parte eso, pero también estamos buscando con Corfo cómo producir más madera para la construcción, cómo producir también más cemento, porque los productos que han subido mucho su precio, algunos son posibles de producir en Chile. Y por otro lado, en relación a los maestros, tenemos un equipo importante trabajando para tener un programa especial de formación de maestros junto con el Ministerio de Trabajo, la Cámara de la Construcción y algunos centros educativos. Esperamos que todo esto ayude, pero estas cosas no son ni mágicas ni de un día para otro. Estamos trabajando en eso con mucha fuerza. Sí, ministro, respecto a la escasez de mano de obra, y no solamente ha sido la petición en la construcción, en otros sectores como el agro, ¿se abre la posibilidad, por ejemplo, de facilitar visas laborales desde el extranjero para llenar justamente esos cupos por la necesidad de construir luego? Mire, no, eso no se ha planteado. La experiencia con migrantes como maestros es bien desigual. En algunos casos lo han hecho bien y en otros casos no lo hacen muy bien, porque no tienen ni formación ni experiencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que formar maestros acá. Y eso es lo que nos hemos puesto como la principal prioridad. Ya antes se hizo un plan de formación, lo hizo Evelyn Matei cuando fue ministra de Trabajo, incluso un plan de formación de conductores de camión y conductores de máquinas de herramientas. En un periodo corto se logró empujar eso. Queremos hacer algo de esa naturaleza lo antes posible. ¿Se va a hacer a través del Ministerio del Trabajo, del CENSE? ¿Por dónde se va a hacer esa capacitación? Con el CENSE, Ministerio del Trabajo, pero queremos que la capacitación sea en los centros de mayor desarrollo que tenemos en Chile. Esto lo tenemos que negociar con universidades, con el INACAP, con DUOC, donde haya gente, personas, equipos, maquinaria, condiciones para formar en estas especialidades personas muy calificadas. Sí, ministro, un tema que puso mucho énfasis el presidente Boric fue la ampliación del Banco de Suelo, redestinar terrenos fiscales con estos fines. Claramente que estas mismas viviendas, y lo que es importante, no queden en la periferia, que queden en sectores, en comunas céntricas, que las personas estén cerca de sus trabajos, que puedan acceder a tengan buena conectividad, buenos colegios. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿De qué rango de paños, de terreno estamos hablando? Tenemos una comisión interministerial de ministerios, al menos 4 y 5 también, que lo que está dedicado justamente a reunir la información y definir procedimientos para los terrenos públicos. Y en esto hemos avanzado bastante, porque aquí hay terrenos del metro, terrenos de la Fuerza Armada, terrenos de ferrocarriles, de empresas públicas y de distintas características. Y en segundo lugar, tenemos que ver los terrenos privados, que en algunos casos tenemos que comprar terreno, y está claro, y hay que ver las condiciones, los precios, en fin. Además de esto,
el hecho de tener un programa con los municipios van a aportar suelo, las empresas van a aportar suelo y además de todo nosotros esperamos que en algún momento incluso el Estado evalúe la posibilidad de comprar algunos departamentos ya construidos. Y en ese sentido, ministro, más o menos del total de viviendas que se quiere disponer, estas 260.000, ¿cuántas más o menos podrían ir en esos terrenos, en zonas que ya no queden afuera? Que el sentido tenga de tener viviendas sociales, Mire, ojalá lo más cercana posible. Mire, no estoy en condiciones de decirle globalmente en eso, pero nosotros ahora estamos programando región por región, en cada una de las líneas de avance. Y le podría decir, antes de fines de junio, que tenemos que presentar este informe al Congreso, a ambas cámaras, donde vamos a presentar el plan de emergencia habitacional, que logramos sacarlo adelante en una ley a fines del gobierno pasado y hoy día estamos viendo cómo implementarla. Esto es algo serio, es un tema que rebalsa al Ministerio de la Vivienda, de todo el Estado, pero también de la sociedad y especialmente de los medios de comunicación. Sí. Aquí uno puede exacerbar las molestias, la bronca que hay por no tener vivienda, puede tratar de sumar a muchas voluntades para tratar de lograr estas metas que nos estamos planteando. Sí, por último, ministro, este debe ser, uno recuerda, quizás el plan más ambicioso en cuanto a viviendas sociales de las últimas décadas en el país. No, yo creo que han habido otros momentos que también se reaccionó, pero muy rápido, pero con viviendas que en muchos casos tenían menos calidad, no se mantuvo el estándar, se hizo algo y las ubicaciones fueron también más laterales, en fin, pero no queremos competir con nadie. Tenemos una meta que es exigente, pero realista. Algunos salieron hoy día diciendo, no tienen que ser 260, tienen que ser 400.000. Nosotros quisiéramos llegar a 400.000, pero no creemos tener hoy día las condiciones para hacerlo. Si en el camino logramos superar obstáculos y avanzar más rápido, tanto mejor. No es fácil. Ministro, un último punto, si me permite, solamente una pregunta política. ¿Siente que el gobierno recupera la agenda después del discurso del presidente Boric de hace un par de días? Mire, eso vamos a verlo en los días. Hoy día estuve con el presidente en el desayuno de la Cámara de la Construcción y el presidente le hizo un planteamiento, hizo una reflexión que yo creo que dejó muy conmovido y incorporado dentro de los grandes desafíos país que el presidente planteaba. Eso está por verse lo que usted está preguntándome. Perfectamente. Y habla el presidente también de un pacto tributario que cambia el discurso, cambia la forma, por lo menos en la semántica, su apreciación, su discurso hacia los empresarios, que recordemos que en otras reformas tributarias por ejemplo, de la presidenta Bachelet, se partió diciendo aquí los poderosos de siempre, como que se partió mal, se partió peleando. Aquí, por lo menos en el discurso, ¿se parte con una palabra más conciliadora? Mire, el presidente hoy día dijo con claridad que la reforma tributaria no era contra los empresarios, sino que la reforma tributaria era por el país, porque el país no podía seguir con este nivel de desigualdad y con el nivel de problemas que tenemos. Y se requiere, por lo tanto, captar recursos para desarrollar políticas sociales, entre otras la de vivienda, porque un plan como esto requiere recursos. Una reforma previsional requiere recursos. También tenemos que fortalecer la salud y la educación. Todo esto requiere recursos y, por lo tanto, todos los sectores tienen que ponerse la mano en el corazón y pensar en el país. Ministro Carlos Montes, como siempre, le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Andrés, que esté muy bien.